Ahí va. Súper, Bueno, estamos grabando. ahora sí, estamos grabando, así que hola a todos. Y como en el encuentro anterior, hoy vamos a tener una dinámica similar. Bueno, primero, gracias por estar acá, gracias por acompañar. Y decía, la dinámica va a ser como el encuentro anterior. Ahora vamos a tener a nuestra compañera Martina, que nos va a hacer una breve introducción, más desde los textos teóricos que compartimos y que de alguna manera este, están relacionados, o creemos nosotros que están relacionados con la obra de Augusto, si bien los que tienen que ver con las cuestiones plumarias son textos que nos compartió Augusto. Después de esa introducción, vamos a pasar las imágenes, las obras de Augusto, que lo vamos a presentar, y charlaremos, lo escucharemos comentar sobre su obra, y en base a eso, ustedes saben, tienen la posibilidad de abrir el micrófono, levantar la mano, preguntar, y así tratar de hacer que sea más dialógica la cosa. Eh, Así que, bueno, Marti, cuando gustes, este, Sí, démosle. todo Eso tuyo la sí, palabra. amigo, te pido si puedes estar más atento ahora a la gente que vaya entrando, Sí, por si dale, no, por si a obvio. mí se me pasa alguien. Ujú. Em, Solo como pequeña introducción, bueno, primero que todo, darle las bienvenidas a las personas que se integran hoy por primera vez, si es que hay algún rostro nuevo o algún nombre nuevo con cámara apagada que se está integrando. Gracias por participar, a quienes ya son más frecuentes también. Y un recordatorio sobre qué es este círculo, de qué se trata este grupo que conformamos con cariño, con textos, con teoría y con práctica, es hacer una lectura de aquello que se plantea desde el hemisferio norte, desde la teoría llamada nuevos materialismos que surge en los años 90, y cómo hace eco o genera una disonancia con aquello que siempre se ha vivido y que recientemente se ha escrito en nuestro continente, en nuestro hemisferio. Es decir, aquella relación continua entre civilización y cultura, esa disociación del binomio sujeto-objeto, naturaleza-cultura, en el sentido de que estamos intentando releer, por un lado, las obras, pero también los textos en base a lo que dice el norte, lo que se dice acá, e insisto, lo que siempre se ha vivido acá, pensando particularmente en culturas prehispánicas, indígenas, lo que tiene un foco muy particular en la sesión de hoy. Primero, quiero partir comentándoles sobre el texto de Vincian Desprez, Habitar como un pájaro. Por motivos de copyright, solo pudimos compartirles el prefacio y el postfacio. Pero lo que quiero hacer es más que nada una ruta de navegación sobre lo que plantea la autora. Ella es una filósofa belga que se caracteriza por el campo de los animal studies, es decir, ella lo que busca es analizar el comportamiento, relación y posibles significancias que tienen los animales, no para ver cómo eso le sirve a lo humano o a lo antropoceno o a lo antroponarcisoceno, como dice al final en el posfacio, sino que es entenderlo por sí solo, entender cuál es la riqueza y qué es lo que nos va enseñando, no como una mera traducción, sino como algo que es distinto, es vivo, es eh, estudiado desde una casilla y lo que hace ella es ampliar, o sea, busca tener múltiples significaciones y múltiples interpretaciones para un, entre comillas, fenómeno que es el canto de un pájaro. Lo que hace en el prefacio es analizar y relatar cómo un mirlo la despierta en la noche con el cambio de estación y luego lo que hace alrededor del libro, que lamentablemente esta parte no se las pudimos pasar por copyright, es juntar distintas voces de estudios de biología, antropología, ahora se me fue el nombre de los que estudian aves, pero lo que dice es, no es que solo una lectura sea la más legítima o la más verdadera para analizar el fenómeno de las aves, sino que todas ellas van generando una narrativa. Y lo primordial acá que queremos plantear es que el foco no está meramente en el objeto de estudio que ya tiene, sino en cómo plantea una metodología donde
deje de haber solo una versión, una sola verdad, sino que tal como se hace con el arte, con las interpretaciones, con la literatura, la poesía, entender que distintas lecturas no van anulando la anterior, sino que van sumando, van potenciando, van haciendo una lectura y una comprensión mucho más rica, mucho más fructífera de este mismo fenómeno. Punto uno, aspecto metodológico. Punto dos, no necesariamente lo que estamos observando como humanas, humanos, agentes, entre comillas, es lo que nos sirve o lo que se entiende desde nuestra postura, sino que ese salirse de las casillas y entender que aquel comportamiento ajeno de lo no humano por sí solo tiene una riqueza y que no cuadra necesariamente en las categorías o en las formas de conocer en términos epistemológicos del humano. Entonces, en ese sentido, es una invitación a observar lo no humano dentro de sus propias relaciones, dentro de sus propias posibilidades, reconociendo que nuestro propio conocimiento es finito y que puede aprender no necesariamente para traducir y decir como, ay, el pájaro hace tal eso, cómo yo haría tal cosa, sino que lo hace por sí solo y eso en sí es un conocimiento rico. Ahora me cambio de texto, pasamos a el texto de Pablo Flores y María Belén Velardes, que es Las huellas de las aves en las sociedades pasadas, análisis semiótico de representación, ay, espéreme, de representaciones ornitomorfas. Lo que hace este texto, lo que hace esta pareja de antropólogos, es hacer una revisión muy minuciosa, muy detallada y categorizar, como dice el título, representaciones de aves en distintas materialidades, en metal, en arcilla, em, en retazos. Y lo que buscan, la pregunta que tienen es cómo dicho comportamiento de las aves, dicha relación con la cultura, permite dar cuenta de una modificación o estructuración social. Muy de la mano con Ian Despret, no es solo observar hacia afuera, trazar una línea divisora, luego observar hacia adentro, sino que es en base a la observación de la huella, como hablábamos en la sesión pasada, el rastro que va dejando la presencia de las aves en estas creaciones palpables, observables, categorizables, se puede dar cuenta no solo de las aves, sino también de la misma em, relación social de las culturas. En este sentido, es muy importante que el análisis que tienen es un análisis semiótico, es decir, se preocupan de entender el símbolo, el significado y significante que tienen estas creaciones, y en base a eso buscan no resolver, digamos, o viajar en el tiempo para entender cómo eran dichas relaciones, sino tener luces de, partiendo por el hecho de que se representen ciertas aves de tal manera, con tales acciones, con tales mezclas, se busca también trazar líneas con respecto a nociones de agricultura, tradiciones, temas rituales. O sea, en este sentido, lo que hacen y el ejercicio que yo creo que es importante destacar acá es que al materializar, palpar, presentar y representar la naturaleza, se entiende también lo que es importante para dicha sociedad, lo que es importante y lo que se puede leer y releer, de nuevo volviendo a Desprez, en este ejercicio hermenéutico de múltiples interpretaciones, lo que se busca entender en la relación humana-no humana. Y un aspecto importante también de este texto es que plantean esta hipótesis de que entendiendo lo que se busca representar, se entiende también la realidad social. Y acá, a diferencia del primer texto que yo les comentaba, hay un ejercicio muy evidente de cómo particulares presentaciones artísticas dan cuenta también de realidades sociales y cómo dichas presentaciones artísticas generan también vínculos entre sí, generan también un relato que puede ser leído y releído. Y ahora pasándome al último texto, El esplendor de las plumas, de nuestro querido artista invitado, Augusto Gallardo.
de un modo muy similar, pero también eh, desde las artes, aunque me atrevo a decir desde un trabajo igual arqueológico, en esta búsqueda de, em, perdón, del lugar que tienen las plumas y las aves en lo precolombino y en su representación, se entiende también el valor social de dicha producción, se entiende el valor ritual, la importancia de tener o no cierto tipo de pluma, tener o no cierto tipo de presentación. O sea, se va generando un discurso no solo simbólico, sino que también material, que no es excluyente, sino que van de la mano, sobre aquellas posibilidades de establecer vínculos con otras culturas, de captar o no el movimiento, el poder, de incorporar en su ritualidad lo que dan cuenta las aves. Em, y acá también en este texto se hace un ejercicio visual de mostrar dichas creaciones, em, pero también acompañado de un ejercicio, digo yo, arqueológico, en el que se va relatando cómo en tal o cual momento se genera este intercambio productivo, se genera estos hitos de agricultura, y en este sentido no es solo lo que representa el arte en su belleza, en su capacidad productiva, sino que también es cómo estudiar dichas producciones permiten también analizar y de algún modo ponerse en situación de lo que estaba aconteciendo en el contexto. Y ahora le doy el pasajero y a Augusto. Bueno, bárbaro. Bueno, esas introducciones teóricas son las que nos pareció bien citar acá para presentar al amigo Augusto Gallardo. Y como verán, como también dijimos en el primer encuentro, queríamos hacer como cierto correlato con los invitados, y de ahí este pasaje del territorio en superficie, que fue el encuentro anterior, pasar ahora al territorio, pero desde lo aéreo, desde este espacio de las comunicaciones, del sonido, de las aves, y así adentrarnos este, a otras ideas, a estas cosmogonías que están dando vuelta, y ponerlas ahí en tensión con estas cuestiones de los nuevos materialismos y toda esta mezcla que estamos acá tratando de generar. Bueno, sin más, Agus, cuando quieras abrir el micrófono, presentate vos, y yo voy a compartir ahora las imágenes de las obras de Augusto. Y nada, tenés todo el tiempo que quieras. Mentira. Este, Listo, sí, sí, presentate y habla vos ahora, Augusto. listo. Muchas gracias, Tejero, Martina, por la oportunidad, por hacerme este primer contacto digamos, a un no territorio virtual del cual hoy estamos conectados todos, ¿no? Diferentes partes del mundo, del planeta o del conocimiento, que al final nos integran, ¿no? Estemos o no en las mismas coordenadas o latitudes físicas o mentales, por ahí que el conocimiento se sigue expandiendo. Entonces es parte de incluso mi trabajo, mi obra como profesional, no necesariamente dentro de la práctica artística. Agradecer realmente la invitación y que estén escuchando, digamos, este trabajo eh, comunicativo que no nace de mí como persona, sino de un grupo de agentes culturales o no culturales, ¿no? Que puede ser desde el mismo hecho de mis padres, mi familia, mis amigos, ¿no? Que hace que yo pueda seguir pensando en esta narrativa, en esta historia que voy creando en el tiempo que he desarrollado una práctica artística. Yo de formación comencé estudiando diseño gráfico, a la par historia del arte y
por azar del destino, tuve la oportunidad, y lo digo así, de poder estudiar arte en un país del tercer mundo, ¿no? Cuando no es una posibilidad, sino es casi un privilegio estudiar en una escuela, ¿no? O tener el derecho de decirle a los padres en algún momento de tu vida es que voy a estudiar una carrera que probablemente eh, se dedica al pensamiento y no a generar recursos de, de una larga vida, ¿no? No sabemos si hoy día se puede producir o mañana se puede comer y no lo sabemos para más adelante. Entonces, yo lo que entiendo a partir de cómo vengo operando o trabajando con un montón de agentes culturales o no, porque pasan por diferentes eh, estratos de comunicación, es que por muchos años el conocimiento que yo estaba aprendiendo dentro de una universidad o dentro de un área académica era un correlato de Occidente, ¿no? Que estaba muy bien y uno lo va aprendiendo, lo va asimilando, pero no era el único conocimiento que yo podía tener, ¿no? Incluso mis padres alrededor de los viajes que hacían, normalmente que habían migrado desde eh, pueblos o no originarios, donde incluso perdieron sus lenguas originarias y llegaron a Lima para un progreso, ¿no? Para una mejora a una capital cosmopolita que te ofrecía eso, como la capital de Lima, pero que a la larga sigue siendo un esfuerzo incansable, ¿no? Y que no dan un reparo al reconocimiento de lo que tenían sus ancestros. Es por eso que yo entiendo el mundo desde un pase o un puente, no un tránsito, si quieren, de un mundo antiguo y un mundo nuevo, moderno, creado por Occidente. Pero ese conocimiento se sigue transmitiendo, ¿no? Si quieren, desde el mundo oriental o de los pueblos originarios. Entonces, a eso le llama una temporalidad, ¿no? Del estudio que yo hago, es de cómo se crea un lenguaje o cómo se ha creado un lenguaje desde los pueblos originarios de la América, ¿no? De la América antigua, incluso de Mesoamérica, que es Centroamérica, o del Perú antiguo, o de que abarcó el Tahuantinsuyo, muchas naciones que se definen desde una mirada académica, estudiosa, como territorios que no lo son, ¿no? El mundo antiguo entendía un territorio partido en tres, que era el Hanan Pacha, el Ucupacha y el Caipacha, ¿no? Que significan digamos, la vida o el territorio aéreo que no tiene un límite, ¿no? Que hoy en día, por ejemplo, los territorios aéreos también son son recortados como si fueran un plano, ¿no? Un plano cartesiano, donde hay fronteras, donde tú no puedes pasar con un avión, sino puede venir un militar, una guardia costera y te puede detener o encarcelar. Entonces, antes no existía eso, el hombre con su pensamiento podía traspasar eso, traspasar las barreras incluso de la vida después de la muerte. Entonces, por eso me quedé en el terreno específicamente del Hanan Pacha y el estudio se fue como abordando por ahí. Entender un no territorio comunicativo, ¿no? Que no tenga un tiempo físico, porque no tiene un tiempo físico, sino tiene un tiempo omnipresente, ¿no? Que podemos estar en todos lados a través de la comunicación, como hoy en día las redes sociales o lo que podemos hablar más adelante como la comunicación de culturas que se fueron trasladando incluso a Occidente, ¿no? Entonces yo hago un trabajo de cómo existe o cuál es el lenguaje que por muchos años Occidente siempre nos dijo que no teníamos, éramos nativos que venían generando de manera orfebre o de manera manual elementos bonitos, interesantes, o con cosmovisiones diferentes a las de otro mundo, ¿no? Pero tenían una importancia, una relevancia en la sociedad de elementos de gran envergadura que tenían un significado. Entonces, es así como yo entro a entablar cuando estos planos, líneas, tienen un significado a partir de el estudio, ¿no? De campo. Entonces yo viajo alrededor de lo que era el Tahuantinsuyo, que era una práctica didáctica que hacíamos en casa con mi abuela, ¿no? De recorrer los museos de sitio, porque ella siempre mencionaba que teníamos que pasar por estas culturas para alguna vez nosotros ser cultos, ¿no? Era reconocernos como nosotros mismos. Y lo mejor, me decía, estaba, digamos, o la carne fresca estaba en
¿no? Los lugares donde se estaba excavando, a lo que nosotros llamamos museos de sitio. Entonces, por mucho tiempo de niño yo iba a estos museos de sitio sin saber que iba a estudiar arte o iba a tener una inclinación hacia la arqueología, para encontrar esta especie de búsqueda, ¿no? Del material que recién se abre o se descubre o recién se investiga y que te permite un mecanismo de divulgación de la información y el conocimiento múltiple de qué cosa es lo que estamos viendo de nuestro pasado. Es así como viajo alrededor de Latinoamérica por lo que era el Capañán o Camino Inca y poder entender geográficamente o espacialmente qué estábamos viendo, ¿no? Por ejemplo, tenemos una obra esto es una pintura sobre un manto eh, elaborado con plumas, ¿no? Que estamos viendo un atardecer, pero un atardecer de la costa sur del Perú, que es muy distinta a la costa del sur de Chile, que tiene unos colores más hacia el rojo, hacia el naranja, perdón, hacia el violeta, ¿no? Y lo mismo pasa en Argentina, donde el atardecer cromáticamente va cambiando y por tanto el atardecer que podamos tener en la costa, como, perdón, en el sur, como en el norte de América, es totalmente distinto. O sea, cambiamos nuestra paleta de color para entender la naturaleza. Entonces, también se convirtió en un mecanismo de poder entender cromáticamente, ¿no? Cómo ciertas civilizaciones habían creado digamos, una pantonera de manifestación de su propia civilización. Y así es como recorrí por mucho tiempo museos de sitio, visité eh, eh, zonas que se dedicaban a la etnografía de hace 50 años o que tenían investigaciones eh, de la preconquista o incluso crónicas de la conquista, de cómo los colonos cambiaron, digamos, el lenguaje de estas civilizaciones. Así es como yo uno ese puente después en la historia de cómo el arte moderno vuelve a resignificar a través, llámese, de la Bauhaus o las escuelas modernas, de cómo debería ser un lenguaje de la imagen, ¿no? Muy estructurado, todos hoy en día entendemos que es un RGB, entendemos que es un CMYK, pero esta connotación viene de un estudio que ellos hacen en los primeros años, pues, desde los 20, 40, 50, incluso hasta el finales de los 70, para construir una historia y una narrativa a partir de los primeros viajes que hacen a América, ¿no? Como los esposos Albers o Niemeyer, que comienzan a recorrer arquitectura eh, precolombina, ¿no? De los pueblos originarios, si quieren, del Perú antiguo, del Chile antiguo, donde se nutren y crean este mismo modernismo, bueno, con otras materialidades que son distintas a las que se creaban de manera formal, ¿no? Mientras que hoy en día se sigue construyendo en concreto o con metalurgia, antes se construía con elementos orgánicos de la zona donde vivías, donde te protegía del sol, donde te protegía de la humedad, donde te protegía del calor, ¿no? Como el barro, como la caña, como la caña brava o la piedra misma, ¿no? Cómo te servía para resguardarte del frío o el calor. Y hoy en día materiales modernos como el concreto o el zinc, ¿no? Como la calamina, no te resguardan de eso. Es muy precario. Entonces ahí va como mi idea de materialidades dentro de un territorio específico que sabía y entendía por muchos años o milenios cómo podía funcionar el material a futuro. Entonces estamos previendo cómo el mundo no solamente se ve temporalmente, sino que es cíclico, que hay más allá. Y aquella parte cíclica se daba porque si teníamos que llegar a lo más alto, al sol, o a las divinidades, o el mundo politeísta más grandes, era a través de una comunicación que no la íbamos a tener nosotros como personas, sino que la podían tener las aves, porque las aves de cierto modo imitan o remedan, ¿no? a la naturaleza o la cacofonía del hombre, ¿no? O como un loro puede imitar una palabra, porque no está hablando, simplemente está imitando cacofónicamente o frecuencias y ondas para poder decir hola, para poder decir chao, para poder decir aurora. Entonces, eso es lo que me interesa de cómo construimos un lenguaje no aprendido, casi cacofónico como un loro, para hablar
un idioma castellano, un idioma portugués que no es el nuestro, porque normalmente los idiomas originarios nacen de cómo suenan o cómo se ven las cosas, ¿no? Incluso hoy en día, civilizaciones modernas como, vamos a hablar, la comunidad tupi-guaraní, ¿no? Que sigue latente por el Mato Grosso, parte de Brasil, casi todo Paraguay, parte del Chaco, entre Argentina y Uruguay, tratan de aumentar su lenguaje, ¿no? Como, por ejemplo, antes no existía, obviamente, en la cultura guaraní un celular. Entonces, ¿cómo le creas el nombre de un celular? ¿Cómo recreas? Entonces, también es por cómo suena o qué te llevas al oído, ¿no? Por su acción, por su fomento. Entonces, también, eso es un tema como recurrente de poder encontrar un lenguaje que va variando y se va motivando a través de las circunstancias de cómo la sociedad crece de una manera en la que se adapta, ¿no? El origen es identitario, pero al final muta, cambia, guardando un respeto, obviamente, con la naturaleza. Ok, Estamos viendo una... sí, ¿Sí? perdón, te interrumpí, justo ibas a explicar esto, porque yo quería dejar en claro para lo que estamos mirando, todos estos diseños geométricos entonces son diseños de plumarios Exactamente, no necesariamente de plumarios, de textiles que fueron o perdidos o textiles. abandonados, que más o menos habla de la precariedad museológica que se tiene en América, ¿no? Mientras que eh, museos o galerías de diferentes partes del mundo, en Occidente, aprecian de una manera sobrevalorada, eh, sobrevalorada en el sentido de que pueden extirpar o quitar desde una pirámide, ¿no? Desde un féretro, una vasija, un textil, ¿no? Lo quitan de su determinado espacio y lo ponen en una museografía ajena a lo que es, de repente, guardando el respeto o no, pero la idea es de que nosotros tenemos una precariedad, pero tampoco es un nicho para decir, ah, bueno, entonces que Occidente, como tiene el poder y la capacidad mantenerlo, preservarlo y darle conocimiento, que se lo lleve, ¿no? Entonces, como una idea de esta pérdida de imagen y crítica también a que también es algo que se pensó para que se pierda, porque son elementos orgánicos que normalmente se van a perder. El arte está hecho para no objetualizarse y lamentablemente en los últimos siglos se ha objetualizado, ¿no? Las obras de Leonardo da Vinci son materiales que van a perecer, ¿no? Incluso tenemos un 70%, 65% de la imagen restaurada, reconstruida. No estamos viendo un original. Lo que viaja en el fondo es el pensamiento como teoría o práctica desde la imagen. Entonces eso es un poco el conocimiento que yo voy aportándole a cada obra, ¿no? Que realizo, ¿no? En su conjunto, porque normalmente nacen como series o nacen como una alrededor de otra dentro de una exposición un poco más grande. Ok. Si quieres pasamos. Sí, vos decime cuando quieras que yo pase las Sí, imágenes o si tengo que retroceder, me decís. no, no, está bien. Por ejemplo, no estamos viendo desde pintura mural que se utilizó en algún tiempo en un mundo originario, ¿no? Vamos a decir, civilizaciones que estuvieron antes de la colonia de 1500 para atrás, desde los incas, los nazcas, los huari, los yanomami, los tupo-guaraní. eh, eh, no sé, por ejemplo, se piensa que los colores eran colores tierra, no eran colores tierra, sino que se han envejecido en el tiempo, eran colores saturados, muy saturados, ¿no? Es como cuando Grecia uno piensa que, claro, porque vemos la pérdida del material y el color en las esculturas, uno piensa de que, bueno, sí, eran netamente de mármol, ¿no? Estaban pintadas. Lo mismo pasa con con los endosados, o incluso, no sé, creo que la semana pasada hablábamos del templo de Coricancha, ¿no? El templo de Coricancha estaba adosado con fragmentos metalúrgicos de oro, y claro, vino la colonia, se los llevó y ya tenemos otro contexto, ¿no? El que si no lo supiéramos, para nosotros es solamente piedra, ¿no? Una piedra negra, ¿no? Una piedra negra forrada con una cornisa de oro, que un significado tenía. Entonces, ese conocimiento se trae, en este caso, en un cubo blanco, que fue una exhibición, de poder decir, no, sí, tenemos una visión en este caso, de un atardecer, donde sobrevuelan elementos y tienen una importancia, ¿no? Desde el polen que transmiten ciertas aves en sus plumas o en sus colas o en sus patas, hace que germine nueva vida. ¿Pasamos por ahí?
Otra cosa que fui encontrando en el camino, como les decía, yo trato de operar y trabajar en conjunto dentro de estas visitas o a los diferentes museos de sitios, es porque yo no puedo ponerme como un agente paralelo a la investigación formal que hace la arqueología, que hace la etnografía. Es como yo llevé en el 2000, no me acuerdo, 2016, por primera vez una exposición de juntar, ¿no? Arte textil o cómo el significado de las aves y las plumas era muy presente desde un conocimiento básico y que hoy en día se estudia, digamos, en la aeronáutica. Entonces hice esa fusión en, en una exhibición paralela con el Museo Amano, un museo de textil precolombino, donde yo más o menos estudié en su archivo, en su acervo, qué aves y plumas poco a poco se fueron abstrayendo, incluso para llegar a cerámica que tenía arte, vamos a poner un lenguaje de posguerra minimalista, ¿no? Entonces sí, hay un estudio y hay una preservación que crea la historia y nosotros como, digamos, hacedores de imagen, ¿por qué no también eh, revisamos o revemos nuestro pasado como un reencuentro de un mismo lenguaje? Pasamos por ahí y es así como integré, ¿no? Como les decía, dentro de un puente, la historia de un mundo moderno aeronáutico que igual trata de entenderse, ¿no? A la hora que tú estás sobrevolando, ¿no? O ya estás en el aire, lo único que te toca entender es la física natural del espacio, cómo vas a poder planear, ¿no? ¿Cómo vas a poder ver el sol si es que si es que las nubes, ¿no? Están cargadas o no están cargadas? Es un entendimiento que, eh, digamos, científico que se tiene, muy estudiado. ¿Y por qué personas, ¿no? Originarias lo entendían y tenía un estudio muy profundo, ¿no? Como leer un astro. Hoy en día no se puede leer, no se puede leer un astro por más NASA que tengamos, al nivel que que lo pudieron ver las culturas originarias, ¿no? El saber cuándo va a llover, el saber cuándo puedo cultivar, el saber qué día puedo cosechar, ¿sí? ¿Pasamos? Entonces, eso fue la exposición, arte plumario en el Museo a Mano, como pueden ver, hay cerámica que pasa de pintura, después a convertirse en elementos escultóricos, son vasijas mágico-religiosas, ¿no? Que te dan un puente de la historia, por ejemplo, estamos viendo, ¿no? Lo mismo que vimos al interior, ¿no? Como yo sé que es una vasija, pues porque la tiene en la mano, en el dibujo, en la pintura, pero también sé que tiene algo adosado a la cabeza y no puedo saber qué cosa significa hasta que llego al otro objeto, ¿no? Pasamos a la siguiente y son estos penachos de plumas de colores que también nos llevan a entender cómo puede ser un atardecer en diferentes zonas, ¿no? Ahí estamos viendo el atardecer, el sol, el sunset, si quieres, y el azul del mar. Y lo mismo pasa cuando, pongamos, tenemos olas dentro del mar. Entonces, esa es un poco la idea de cómo yo giro este puente para el espectador y él pueda, digamos, eh, no deducir, sino que volver a sus orígenes y entender de que por una cosa decide si es que hoy día se pone un polo color azul o se pone color rojo en los labios. O sea, depende de un conocimiento ya aprendido, ¿no? Muy nutrido. Y sí, hay combinaciones que suceden y pasan, pero no son aleatorias, sino es un conocimiento que ya está en un ADN. Pasamos, pasamos un poco más. Otro elemento es la mímesis que ejerce digamos, la naturaleza misma, ¿no? Para resguardarse ante un acecho, y esto es un gran acecho, pues, que tenemos desde Occidente, ¿no? Que hay cosas que no creemos, hay cosas que quizás las asimilamos, pero la naturaleza es sabia y sabe cuándo resguardarse, ¿no? Cuándo incluso tener cambios, ¿no? Como los fenómenos del niño, como las pandemias, donde necesita un respiro porque la sociedad humana, por liberarse o por construir o por generar, ¿no? Una dinámica, entre comillas, de progreso, termina afectándola, ¿no? Y esta eh, limpiarse o dar un nuevo respiro para que siga existiendo. Es así como sucedió esta exposición, la caja negra, esta caja
que tiene un contenido que no sabemos de Occidente y que nos llega, ¿no? De una manera, entre comillas, emancipadora, pero que en el fondo, ¿no? La propia naturaleza puede ahuyentar, ¿no? Entonces, como recordarán, en muchos casos la colonia no llegó a esos refugios de la selva tropical amazónica, porque claro, habían enfermedades, porque podía venir una comunidad y afectarte porque no te podía aceptar. ¿Sí? Entonces, eso trataba un poco la exposición de la caja negra, ¿no? Donde hay un espectro de colores, que es cuando las aves mueven sus plumas para afectar visualmente al yaguareté o el jaguar o el otorongo, y ya no poder estar estando al acecho, ¿no? Pasamos un paracaídas, como si llegara de, ¿no? Digamos, el occidente que viene a salvarte, esa creación de, vamos, que yo te puedo enseñar una nueva vida, pero no es así, no necesariamente es así, ¿no? Son civilizaciones que han vivido muchas veces, se han ido adaptando, ¿no? Los guacamayos, por ejemplo, tienen una mala digestión y lo que hacen es comer un tipo de salitre, ¿no? En estas especies de colpas, donde van a ingestar un tipo de nutriente que los va a limpiar constantemente, ¿no? Eh, y por otro lado tenemos a quienes no cazaban los animales, sino conservaban la biodiversidad, eran niños del mundo precolombino que extirpaban, ¿no? Las plumas y con una especie de mecanismo que se le llama tapiraje, se les solidificaba para que la pluma no sea afectada y vuelva a crecer, porque normalmente no crece rápidamente, y que el color de la pluma inyectada como si fuera una inyección, la pluma no pierda el color. O sea, ese conocimiento es muy profundo y muy, eh, llámese físico, químico, para que la pluma al día de hoy tenga el mismo cromatismo, ¿no? Si hoy en día ustedes van a una paloma o un guacamayo, un loro, un perico que malamente a veces están en jaulas, domésticamente, se les cae una pluma, la pluma se va a decolorar a los 15 días, 20 días, ¿no? Pero pueden ver la vivacidad del color. Eso significa de que el hombre, ¿no? Respetando el ecosistema, ha previsto de que hoy en día, o sea, 500 años después, tenemos que revisar por qué es que utilizan esas formas. Algo nos están diciendo, algo nos quieren eh, decir o interpretar de que debemos salvar nuestro propio territorio. Por Ok. favor. Paso otra. Sí, sí. Este, bien. Eh, sí, bueno, hay algo que también yo en algún momento te lo quería preguntar, que es estas cuestiones territoriales, porque las últimas obras por ahí están, yo las relaciono más con las cuestiones de la Amazonía, pero, pero bueno, tu trabajo, como explicaste al principio, evidentemente tiene que ver con todo el Ticuantinsuyo, o sea, con un territorio mucho más amplio, no solamente con la Amazonía nada más, ¿no? Este, Correcto. ¿No? ¿Puede ser, Sí, Augusto? sí, sí. Sí, Es sí. En los últimos años como que me he ido metiendo a la Amazonía físicamente, ¿no? físicamente, claro. Tampoco es que viva allá, ¿no? Tengo mucho contacto, diálogo, la propia familia. eh, eh, no sé, mi familia todavía sigue viviendo allá, algún momento fue quechohablante en la parte de, no de la Amazonía, sino este pequeña ceja de selva, ¿no? Que es una puna muy árida, más de 4.200 metros sobre el nivel del mar y que luego baja, ¿no? Y que hace ese contraste que al final fue el último refugio de la cultura inca, ¿no? Que es cuando ya llega a ¿Dónde la es? colonia. Comentanos, porque para los que no conocemos Sí, mucho el territorio, poder el territorio es ubicarnos exactamente, es entre la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra, pasas las cordilleras, que creo que lo tenemos casi toda América del Sur, ¿no? Y pasas este territorio y comienza a bajar, ¿no? Descender las latitudes y se comienza a crear un nuevo ecosistema donde se resguarda una gran biodiversidad, ¿no? No solamente de especies, sino de poblaciones, ¿no? Que va teniendo un conocimiento que es poco alcanzado. Hace no mucho se decía, la misma arqueología, la Academia Arqueológica decía que no había una civilización de la Amazonía, ¿no? Es Julio César Tello, en los años 50 que comienza a decir, no, sí hay un conocimiento, incluso en un texto que les alcancé, Ana Mujica y Daniel Morales
tienen la visión de que la arqueología está viva, está dentro de la Amazonía, ¿no? Hace poco estuvimos en la parte de la selva cusqueña, ¿no? No la parte sur, sino la parte norte, o sea, no la parte de Machu Picchu, sino la norte, que fue ya el último refugio, ¿no? El Gran Bastión, donde las cosechas de café no dan. Tú dices, ¿por qué no dan? Porque abajo hay un territorio, abajo hay una construcción. Y así, excavando, es que llegaron a que, sí, ahí estuvo toda la población que al final tuvo que migrar o salir del territorio donde ya podían ser colonizados, ¿no? Ok. Y hay muchos de estos fragmentos de la historia que uno va encontrando y después los va pasando, ¿no? A ciertos códigos o lenguajes en el que hoy en día sí entendemos, ¿no? Como por ejemplo estamos viendo una obra que es ¿un contenedor de qué? Un contenedor de lo que hoy en día nos da el mecanismo de movimiento, ¿no? De transportarnos a través de una manera de combustible, de, del petróleo, de poder volar en un avión y migrar o tener otro conocimiento, ¿no? O igual las redes o, no sé, la net media en la que viaja este tipo de información. Pero antes también viajaba, ¿no? Incluso es sedimentaria, es un problema como de, que hace la colonia, ¿no? De construye encima de lo que ya había estado construido, ¿no? Si construyera al costado, generaría sincretismo, pero al taparla, ¿no? La estás minimizando y la estás destruyendo como conocimiento social. Entonces es muy complejo. Entonces por eso yo hice esta serie de contenedores o bidones, ¿no? Que nos daban energía o nos dan energía desde, no sé, desde la revolución industrial, que pudo ser el carbón, hasta hoy en día, no sé, pues el litio, ¿no? La gran pelea del litio en los últimos años Ujú. desde América, ¿no? Y que se va a dar a futuro de una manera Y increíble. súper presente Pues, esa lucha ahora. sí, Mm. y antes Actual. el sincretismo que ubicó a través de un contenedor eran dos vasos de Queros que tenían un lenguaje encriptado de lo que se estaba traduciendo cuando digamos, Colón viene o Pizarro viene y se casa con las ñustas, con las princesas de los reyes o las hijas de la nobleza inca. Entonces, ese contenedor de unión se vuelve así, se vuelve a dar como contenedor de transporte de. Entonces, ¿en qué momento, no, se respeta el ecosistema? Porque unos son más vulnerables que otros, ¿no? La gran industria, claro, te va a decir, esto voy a apoyar y te voy a construir una carretera, pero está extrayendo toda tu visión del significado de qué cosa o respeto para ti es el agua, ¿no? El agua para comunidades es vida, es tu madre, es tu abuela, es tu ancestro. No la puedes destruir, no le puedes quitar todo el agua porque tú quieres extraer cierta cantidad de minerales o combustible. Eso es lo que les contaba de que no puede haber plátanos, ¿no? Porque abajo hay arqueología, ¿no? Esto es exactamente en Espíritu Pampa, en la selva de Cusco, en el Valle del Río Ujú. Eni y el Mantaro, Brain, ¿no? Donde es una sociedad que vive del narcotráfico. Entonces tú dices, ¿cómo vives del narcotráfico? Que es un pueblo muy pequeño, ¿no? Eh, se exportan toneladas, ¿no? Donde no hay gente para hacer tantas toneladas. Y claro, los militares nadie se dio cuenta que salió esto. Entonces, o somos estados que ya funcionan dentro del narcotráfico y la prensa o nadie quiere decir nada, simplemente, no sé, lo pasamos por diferentes O omisiones son sociales territorios por ahí olvidados también, ¿no? Para y quieren que sean olvidados cuando les conviene, ¿no? cuando Porque conviene, después claro. cuando son marca país, te conviene, pero cuando, no sé, tal persona levanta la mano, como que eso no lo puedes decir, ¿no? Eso no es permitible porque, bueno, la economía occidental o neoliberal te dice, no, hasta ahí nomás, porque no vas contra nuestra perspectiva de vida, porque puede enriquecer a algunos socio o geopolíticamente y perjudicar a otros, ¿no? Bien. ¿Pasamos? Paso esta también. Sí, sí, sí. Bueno, acá llegamos a algo justo a los radiotransmisores. Yo pensando en esta imagen, estoy viendo las cuestiones de las frecuencias. Eh, Hay una representación de las frecuencias sonoras en tu trabajo.
Y justamente te quería preguntar esto porque, bueno, el espacio aéreo, el espacio, como vos decís, de las telecomunicaciones, del habla, ¿no? Del vuelo, o sea, de los sonidos, todo eso me llevó a pensar esta cuestión de lo sonoro, eh, y justamente esto, cómo entra o cómo está cómo estás pensando esta cuestión de lo sonoro en tu obra, vos que venís más desde, en principio, desde la gráfica, que fuiste no solamente adentrándote por la obra a los distintos territorios y ampliando el campo de acción, sino que estás como cada vez construyendo más sobre estas ideas. Y ese es algo que nada, me gustaba preguntarte, esta cuestión de lo sonoro en la obra. Mira que yo no me di cuenta cuando lo hacía, pero sí encontré un silencio en, digamos, desde como cuando lo estudio, ¿no? Porque también lo estudio de una manera, de una mirada occidental, ¿no? Como un objeto. Eh, entonces, ya al empaparme de ir y ver, ya no pude dejar o estar ajeno a cómo yo me sentía un objeto diminuto, ¿no? Y me afectaban los sonidos, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora que estaba viendo en Argentina, va a haber un teatro de Jurassic Park, y tú sabes que los sonidos de los tiranosaurios Rex y de, bueno, de todos los dinosaurios fueron grabaciones de un mono en la Amazonía, ¿no? Y tú cuando escuchas esto, o sea, en la Amazonía, que es una noche donde es totalmente activa, tú te sientes diminuto y piensas de que eres un animalito que te van a aplastar. Entonces yo dije, ¿por qué no puedo yo llevar esto, ¿no? A las personas que están en Cubo Blanco o que tienen estas sensaciones de no, bueno, eso es un objeto que no tiene ninguna relación en el espacio por cubo blanco, pero ¿qué tal si hago escuchar esta narrativa ecológica que luego se ya fue integrando con narrativas de entrevistas, eh, grabaciones in situ en el estudio de campo o comentarios que me hacían, y después ya fui generando más mecanismos de cuando se utilizan nuevos lenguajes para se resignificar a las aves la música popular, ¿no? En diferentes latitudes de América, ¿no? Como Ima Sumac, generando sonidos, ¿no? En 3 octavas con sonidos de aves a la vez, o sea, ¿qué pasó en la cabeza de Mazunga de decir, puedo imitar las aves? ¿No? Claro, pero si vamos a territorios antiguos de la cultura Yanomami, o si vamos a los Tupi Guaraní, también, o sea, los silbidos, ¿no? ¿Cómo se llama la gente? Viene de ahí, hay culturas enteras de que tienen mecanismos de llamarse, ¿no? Incluso, sin irnos tan lejos, en las favelas o en los centros o en las villas en Argentina, se llaman con silbidos. Los papás incluso tenemos entre papás e hijos formas de llamarnos, ¿no? Claro, en el aspecto quizás social como que está mal visto, pero es la forma de estar presentes, ¿no? Te contaba que por ejemplo, la forma arquitectónica de lo que es Iquitos, la Amazonía Ujú. peruana, no existen puertas, no existen ventanas, ¿no? Y la única forma de ver o saludarse es que constantemente tú los llamas para estar presentes. O sea, siempre haces un sonido y por tanto tú sabes la distancia en la que está esa persona, ¿no? No solamente sabes que está esa persona presente, sino sabes la distancia. Eh, sabes si va a estar presto a, no sé, ayudarte, rescatarte o ver la posibilidad de comunicarte. Entonces, creo que eso fue integrando un poco más mi trabajo y luego lo convertí ya en una especie de gráfica cromática para rescatarla, ¿no? Como haciendo grabaciones a sonidos de aeronaves, sonidos de aves especiales y como también la fonética fue cambiando, fue variando a partir de nuevos mecanismos, como les decía, ¿no? El Yanomami no existía, perdón, en el Tupu Guaraní no existía la palabra freír, porque no se freían las cosas, ¿no? Entonces ahora se dice por el sonido, shirire. ¿Por qué? Porque, claro, es como suena, cómo se fríe, no sé, una carne, un vegetal o lo que fuese. O cosas de por qué existe la palabra guacamayo, ¿no? Guacamayo viene de huaca, ¿no? Templo, si quieren, ceremonial, y maillo, río. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con
con un ave. No, era porque las aves, normalmente, los guacamayos en la selva, toman, así como están en las copas de los árboles, también están en las copas de los ríos, que vendrían a ser las cataratas. Guacamayo es la construcción de un río. ¿No? Entonces, cuando llega alguien y te dice, dime qué es eso, no lo sé, y piensas de que te dice una cosa, pero es otra. Entonces, esta forma de cómo se ha construido el lenguaje por lo que es o no es, me parece muy resaltante y relevante de decir, no, puede ser otra forma de la que nosotros no conocemos. Muchas de las cosas también, ya después, como les dije, yo integraba eh, arte originario y después comencé a unir, ¿no? piezas aeronáuticas con el lenguaje original, ¿no? Estamos viendo un mono en la costa, construido en la costa del Perú, donde obviamente no hay un mono. Entonces, esa interrelación de territorio, ¿no? hace de que hubieron intercambios culturales tan lejanos que antes se pensaban imposibles, ¿no? Entonces la globalización no existió digamos, en los últimos siglos. Ya había un mundo precolombino que migraba, que navegaba, no solamente por conocimiento, sino en un estado físico, cruzando una cordillera de los Andes que es tan compleja geográficamente y que incluso hoy, con toda la indumentaria que tenemos, no podemos resguardarlo, ¿no? Hay medicina, hay muchas cosas que pueden ser que prevalezcamos nuestro físico para llegar a territorios tan inhóspitos. Bien, bueno, acá ya estamos en, no sé si querías contar igual dónde son las muestras o no, acá, bueno, si vimos ese punto, pero bueno, acá llegamos a estas cuestiones también que estás trabajando ahora que tiene que ver con esto de las telecomunicaciones y las frecuencias, ¿no? Sí, ahí estamos Y viendo esas un... son es la imagen esta que está de fondo, bueno, acá está de nuevo un poco más cerca, y, Sí, son las y bueno, grabaciones que yo hago, que pueden o no ser reales, casi ficticias, obviamente, a través de cómo la modernidad, en este caso Oscar Niemeyer, crea un primer helipuerto, ¿no? En el edificio Copán. El edificio tiene el helipuerto, no se utiliza, pero se convierte en una ruta, así como existen, no sé, paradas de autobús, existen paradas de, de aeronaves, entonces siempre van a pasar por esa ruta, ¿no? En el caso de Sao Paulo, que se mueven mucho en helicóptero, ¿no? Porque es muy ujú, densa digamos, la movilización de, de las telecomunicaciones, o sabe Dios, pero también las aves tienen rutas, ¿no? Geográficamente se mueven y hay climas que los beneficia y se van moviendo. Entonces, esa frecuencia en la que trabaja una aeronave a una ave, en algún momento se interconectan, ¿no? Entonces, la idea era un poco que era un lenguaje donde estas frecuencias de onda más altas, más graves, se entrelacen, ¿no? Y generen un lenguaje que probablemente sí ha existido, solo que nosotros no tenemos ese conocimiento. Entonces ahí nace un poco la idea de llevar este fragmento de sonidos que yo iba grabando en el edificio Copán, en lo que era un helipuerto, y que tú puedas estar parte o inserto dentro de esto, de lo que fue un radar, en este caso ruso, ¿no? Que lee por primera vez, o trata de leer este, por primera vez, pues, ¿sí? Que trata de leer por primera vez la naturaleza de América, ¿no? O sea, imagínense, traen las fuerzas militares casi de todo América, compra aviones rusos para, no sé, para transitar, migrar y que luego las dictaduras en América las usan para incluso espantar o quitar el territorio a ciertas comunidades, ¿no? Entonces, como es una, es una revisión de la historia que al final nos termina agrediendo. ok, este, acaba de, bueno, o sea que hay una cuestión acá especulativa de cómo serían esas comunicaciones Totalmente. y esas ondas, ¿no? Y vos hiciste este código de color, Sí, como este, todo, el código binario es una especulación de todo, se construye el lenguaje, pero no es. O sea, nosotros ahorita estamos viendo una pantalla, estamos viendo en el espejo, no es la realidad, ¿no? O sea, la mímesis, en el fondo sigue siendo una representación, no es la realidad pura. El arte hace eso, ¿no? Entonces yo creo que este juego, ¿no? De la ilusión que tenemos en el arte, de, no sé, lo que se ve de Goya no es un Goya, lo que se ve de Velázquez
no podemos revivir a los reyes o lo que sea de Luis David, no son eso, ¿no? Incluso no sabemos si es que, no sé, vino el rey y le dijo, no, cámbiame de nariz, cámbiame de color de manto, porque no lo quiero, o si de repente no lo pintó él, sino lo pintó otra persona. Entonces, un poco esa relectura de la historia del arte también hay que desmitificarla porque no, es una idea, ¿no? Inconexa porque no es una realidad, las artes no son una realidad. Muy bueno. Este, eh, y acá también tenés como una traducción Sí, en en este cuanto al caso de aves diseño. endémicas, esos Claro, son textiles plumarios originales, ¿no? En este caso, 500 años, perdón, después de 500 años después de Cristo, ¿no? Y yo ir reinterpretando de la misma forma, que no sabemos qué son. Nosotros podemos decir es un mono, es un atardecer, es un sándwich, son miles de cosas, ¿no? Y cómo se construye el lenguaje depende de quién lo mencione y quién tenga, digamos, la voz para crear un análisis de esto, ¿no? Pero la idea es un poco siempre compararlo con nuestro origen. bien. Estudios, ¿no? Bueno, acá estamos con algunas cuestiones que también estás trabajando bastante ahora, que es con la colaboración, ¿no? Con la colaboración de artistas indígenas, ¿no? Que Sí. si trabajás con Olinda, trabajás bueno, no me acuerdo el nombre de la persona que también hace las aves tejidas, Raquel eh, Inuma, Lili Raquel Sandoval, sí, y Sandoval. o sea, con muchas personas, solo que claro, lo que resalta mucho en los últimos años en mi trabajo ha sido con personas amazónicas, pero sí hemos trabajado con gente de los Andes Norte, los Andes Sur, la parte norte donde son mis padres, ¿no? De los Tayanes, la cultura Moche, la cultura Wari, que la vengo desarrollando, casi la cultura Wari digamos, son las montañas o las cordilleras, pero también tienen parte de Amazonía. Y sí, entonces, como te decía, lo de Daniel Morales como hipótesis con Ana Mujica es de que son las artes, digamos, las manifestaciones siguen vivas, no son arqueológicas, no son etnográficas, ¿no? La primera vez que yo le llevaba a Olinda Silvano, una artista Shipibo con Ivo, ¿no? De la comunidad Shipibo con Ivo en la parte de Pucallpa, del territorio peruano, me decía que ¿por qué tenemos en una urna, ¿no? Si ella lo puede tocar, ¿por qué no lo puede tocar? Si esto le pertenece a mis abuelos, a mis ancestros. Me dice, 500 años son 4 generaciones atrás. Ella recuerda, sus abuelos le han contado de sus bisabuelos. O sea, para ellos no están muertos, siguen vivos, siguen presentes con estas manifestaciones. Sino que nosotros siempre las tratamos de cerrar. La típica historia que cuando vas a un museo y tú dices, quiero interactuar con tal obra, no puedes. ¿Por qué no puedes? Si fue creada para eso, ¿no? En el caso de, no sé, porque se convirtió en un objeto caro, un objeto preciado. Pero en verdad, fue construido para eso, tuvo una didáctica para eso. En este caso, estamos viendo una colección privada que tenía puntales, ¿no? Que son de cementerios, ¿no? Donde quedaba, o lo que serían lápidas hoy en día, ¿no? Que Mm. volaban estas plumas a través del desierto del sur de América. Entonces Olinda me dice, claro, son mis abuelos. Sí, no, geográficamente no lo van a hacer, pero es el mismo conocimiento que yo sigo transmitiendo. Lo mismo con el caso de Lili Sandoval cuando hace las cerámicas y va teniendo cánticos, ¿no? Que es también de la comunidad Shipibo-Conibo, pero es el quené, que son cantos, ¿no? Que ya va traduciendo con una gráfica del quené, ¿no? Que viene a hacer el diseño, ¿no? Como lo que tenemos en los pectorales o mantas o ponchos o Y hucos, como quieras llamar. en este caso no es, por ejemplo, el diseño del ave que vemos acá abajo en cerámica. Sí, el diseño que ves digamos, en la parte de la cara o en el pico es un diseño quené, que es el mismo que tiene en el gorro Olinda, ¿no? Que es sobrina y tía en tercer grado. Mm. ¿No? Produciendo digamos, el mismo conocimiento que le han enseñado sus bisabuelos. Entonces, la idea es un poco que ellas o ellos traten de vincularse, ¿no? A lo que, no el arte contemporáneo, sino a lo que es el arte y decir, yo sigo manifestándome de esa manera y no tengo el mismo valor que cualquier artista contemporáneo. Entonces, incluso yo no lo menciono tanto como colaborativo, sino que es un trabajo en conjunto. Yo tengo una perspectiva de generar cosas, pero ellos tienen una perspectiva más grande y me enseñan mucho más a mí.
¿no? claro. Entonces, trato de que sea el trabajo parejo, en el sentido de que ellas cuenten, narren las historias, que, que me expliquen exactamente qué planta, y que digan el museo qué planta, qué forma usan, qué medicina utilizan, eh, porque quizás yo no lo sepa de primera mano, lo voy a ver siempre desde Occidente, ¿no? En este caso, por ejemplo, ellos ya tienen un sincretismo, ¿no? Por más que yo quiera ver algo, ellos tienen un sincretismo. Explicaba la otra vez cuando los aviones caen, que es muy constante en la Amazonía sudamericana, ¿no? O en las comunidades también de Norteamérica, ¿no? El tema de narcotráfico es muy, muy latente en todas estas naciones. Y las cosas caen, y para ellos un ave es sagrada, un ave de metal igual de sagrado, ¿no? Y los primeros pobladores, cuando llegan, cuando cae una aeronave y se prende fuego toda una civilización, ¿qué hacen? ¿Qué hace la civilización, digamos, militar o la occidental, si quieres, eh, quienes transportaron, van a buscar eh, por qué se cayó ese avión, por qué se cayó ese, y quién lo va a tener, una caja negra, ¿no? El audio o esta pequeña línea, ¿no? Con clave Morse que te va a decir qué pasó. Entonces, ¿qué hacen los pueblos originarios? Dicen, si a él le parece importante ese hilo es importante también para nosotros. Por tanto, los poseen, los quitan, ¿no? Cualquier parte que tenga importancia para ellos lo quitan y lo llevan a su, ¿no? A su día a día, como el caso de algunas formas o colores que los utilizan, ¿no? Como en el caso de estas, lo que se dirían placas, ¿no? Placas de una aeronave, que al final terminan estando dentro de la arquitectura, A ver si porque puedo saben mostrar cómo alguna, utilizarlo. como Sí, esta, sí, ¿no? Esta está ahí estaba arriba el de la mesa. anterior, sí. Acá, ¿no? Arriba de la Acá mesa. hay una línea amarilla y después en el otro hay unas líneas rojas con los números de las placas de las aeronaves. Entonces yo voy como recontando esa historia porque al final ellos han creado un sincretismo aéreo. No lo hago yo, de cierto modo lo edulcoro, ¿no? En un cubo blanco, pero ellos me dicen así vivo, yo lo utilizo, es un material ligero, es un material dúctil, no me va a repeler ante un trueno. No, no es porque eh, vamos a decir, porque es estético. No, tiene una funcionalidad, ¿no? Esta es una participación que hicimos en la Bienal de Cuenca, donde participé, ¿no? En conjunto con un colectivo de audiovisuales que se llama Tauna, Cines de Territorio, donde ellos me dieron eh, un recuento de cómo la aeronáutica llegó por primera vez a la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Donde se cargaban vacas, donde se cargaban eh, carne, quesos, ¿no? Y se intercambiaban con otras civilizaciones, hasta que digamos, la Amazonía, Zapara, cuando Perena dijo, no, siempre es extractivismo y yo debo manejarlo. Es la primera civilización que dijo, yo voy a manejar mi propia aviación, ¿no? ¿Por qué? Porque nos cuesta muy caro transitar a nosotros, porque ustedes vienen, se llevan el producto y al final el avión me cuesta 400, $500 cuando yo no tengo ni un dólar para intercambiarte por una fruta. Es imposible, simplemente es extractivismo. Entonces, esos mecanismos de intercambio, trueque, a lo que nosotros o en el mundo se le llama Aini Minkamita, o sea, trabajar a través de una ley de reciprocidad, es como la que nosotros o tratamos de operar cuando generamos una instalación, una participación, ¿no? Entonces, eso es como la práctica didáctica que a mí me funciona y por eso opero con varias personas, desde un antropólogo, un biólogo, un ornitólogo, un arquitecto o incluso la comunidad Zapara, ¿no? Esto fue como muy anecdótico, quiero contarlo, que claro, por ejemplo, para ellos está el intercambio de vender algo, porque la población solamente los acepta si es que vendes un producto, ¿no? Entonces sí, puedes vender un arete, puedes vender una sortija, puedes vender eh, una muñequera, ¿no? Pero tiene el valor igual de un museo, ¿no? Por la sofisticación que hacen, por cómo genera una forma, un color, o la importancia que tiene que esté puesto dentro de un, digamos, un espacio, territorio, cuerpo. Y, por ejemplo, ellos querían vender en una bienal, ¿no? En este caso la Bienal de Cuenca, querían vender las piezas. Y yo decía, claro, en una bienal, entre comillas, no se vende, pero si se vende, digamos, el establishment del artista, ¿no? Intelectual, académico, que llegó a un entendimiento. Pero le dije, ¿y por qué no se podría, no? Y claro, le cambiamos la palabra de venta por aire, ¿no? Lo que te quieras llevar
va a tener un intercambio, no un costo, pero una necesidad. Entonces, ¿qué hicimos? Cambiamos, ya, necesitas algo de dinero, bueno, el fondo para la construcción de la obra va a ir por lo que tú necesitas y dime el precio que necesitas para viajar, para vivir, para seguir teniendo conocimiento de esto y poder eh, valorar lo que tú haces, ¿no? Entonces, la directora, la curadora, como que le sorprendió que rápidamente se pueda llegar a un entendimiento de que sí, podemos intercambiar. Oye, yo voy a necesitar sal, yo voy a necesitar ají, yo voy a necesitar cúrcuma, yo voy a necesitar achote, y lo podemos trocar, intercambiar, ¿no? Lo que se llama AINI. Y lo mismo a la hora de la construcción, ¿no? A lo que se llama minca, ¿no? Vamos a hacer una minca que es muy, 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 muy familiar para los pueblos andino-amazónicos, ¿no? Todos vamos a construir nuestra casa, o cuando vamos eh, no sé, vamos a comer, ¿quién lleva algo? ¿No? Sigue dando, pero no lo entendemos muchas veces, que es un mecanismo económico, ¿no? Muy, muy potente, en este caso, para todos los agentes culturales que siguen produciendo en América, ¿no? Ok. O sea que funcionó de esa manera entonces, Sí, 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 en Cuenca. Ok, claro. Sí, es bien. simplemente quitarle la palabra venta del occidente y sí, ellos entendieron Minca, perdón, ellos entendieron Aini y la institución también entendió, es un Aini, ¿sí? Bueno, ahí estamos viendo fragmentos, plantas de cómo, por ejemplo, cómo hay un elemento muy importante ahí que yo ponía en juicio, ¿no? Cuando ellos arman las cosas, siempre van a ver un fondo, o sea, un paisaje dentro de un objeto. Mientras que cuando por primera vez, porque estamos viendo litografías de 1700, se dan cuenta que quitan el elemento espacio, ¿no? Y lo desdibujan, o sea, ya no hay color, no hay forma. Pero el ave obviamente es roja porque tiene, ¿no?, que sobresalir ante su, si quieres, depredador, cromáticamente, ¿no? Entonces ahí tenemos un color complementario entre el rojo y verde para sobresalir ante la naturaleza, ¿no? Pero Occidente, claro, piensa de manera muchas veces de manera objetual las cosas, ¿no? Y eso es algo que también se da en las artes. Lamentablemente sí, pues pensamos de que el objeto tiene un valor, no un significado. Ahí está, ellos hicieron ellos todavía tienen cine de Sí, justo. territorio. Sí, Alpamanda, que hablan ya de toda la historia y ahora como que siguen grabando y no necesitan más que una cámara, no tienen una narrativa diferente a la nuestra, pero está in situ, está grabado desde ellos mismos, desde su propia visión. Lamentablemente sí, a veces nosotros nos metemos y tratamos de cambiar las cosas, que de repente están bien en un mundo occidental, no lo sé, pero es mejor escuchar la voz de ellos, ¿no? Y sí, a veces la cámara, se cayó la cámara, ¿no? A ver, dile a Hollywood que se te caiga la cámara y no, es parte de ellos, te cayó la cámara al agua y no grabas y ya está. Aquí tenemos un poco más de sonidos, ¿no? De paisajes sonoros, como yo los llamo, y algunos elementos que voy integrando del arte popular, como les decía, ¿no? Los tocadiscos de los años 60, que fue la emancipación incluso eh, de cómo se podían llevar las grandes disqueras, eh, digamos, agrupaciones, ¿no? Como a Estados Unidos a grabar, ¿no? Como la chicha, como el folclore, como el huayno, etcétera, ¿no? Entonces, de cierto modo sí tenemos que estar interconectados, pero guardando el respeto de cómo se hacen las cosas y no cambiar, ¿no? Para que funcionen en una industria cultural. Está un poco las grabaciones. Otra cosa que también la materialidad va cambiando, ¿no? Tengo esta cuestión de que el objeto se convierte en un bien preciado. Eh, por ejemplo, ahora construyo esculturas con material noble, que no tengo, que lo voy y lo construyo in situ, ¿no? Desde el mismo radar que vimos, ¿por qué no lo Ujú. puedo? Y va a tener la misma funcionalidad. Si yo le pongo un mecanismo básico de audio, se va a poder escuchar, ¿no? Porque es el mismo funcionamiento de ondas, incluso con un material tan noble y dúctil como la caña. Y después elementos, claro, ya más del sincretismo de cómo en esta instalación era, por ejemplo, nos llamaba la atención en los viajes que habíamos hecho de los elementos que caen al piso, ¿no? Que caen digamos, a la tierra o incluso al mar, ¿no?
y para nosotros es fruta y ¿por qué no la recogemos y la guardamos? Me dice, es que hay tanto, yo no necesito. O sea, yo voy a hay un árbol, me decía Olinda, y puedo obtener alimentación. Puedo tener de ese hecho de extraer, no sé, llámese una lúcuma, una naranja, una mandarina, eh, puedo extraer conocimiento, ¿no? Entonces, nos llamó la atención de cómo objetos están muchas veces esparcidos en el suelo de una forma, si quieres, de Fibonacci, ¿no? Muy puntuales. Cuando ya tú estudias dices, claro, que hay un punto, claro, porque vienen de un árbol y están maduras y tienen que caer y alguien las va a comer. Entonces así nació el proyecto Aves, Saumerios y Pusangas con Lili Sandoval, ¿no? Donde ella comenzó a crear aves endémicas. Yo la conocí ya mucho después, incluso no le compré un ave, sino otro tipo de animal. Y ella me dijo, sí, que yo le explicaba lo de las aves y me dijo, a mí me interesan aves que están en peligro de extinción o que ya no las volvemos a ver porque se apartan del territorio con el que normalmente nosotros trabajamos. Ok, Entonces, y vos también tenés una cuestión ahí con la creación de aves, con las partes de las aeronaves, que acá sí, estaba buscando, pero no veo ninguna. Pero bueno, se asemeja a esta pieza que vemos acá y de alguna manera tenés esta cuestión de lo híbrido o de esa ficción, ¿no? sí. De con aparte de las aeronaves construir unas aves ficcionales, obviamente, ¿no? Sí, En tu esa serie se llama imaginario. Prótesis, se llaman Prótesis. ¿Qué es eso, no? Encontrar una parte de la historia como, no sé, como una vasija rota y uno la reconstruye en su mente, ¿no? O la arqueología antes la restauraba, ¿no? Cuando no es así. Por ejemplo, en la cultura chavín casi las vasijas eran destruidas como pagos al agua y luego son muy bien construidas y les ponen un betún negro para que no se vean y al final no es eso, ¿no? Entonces yo lo que hago es justamente esta reconstrucción de prótesis donde se pueda ver, ¿no? Esa fractura, ¿no? Como la tela, como el metal, como el aluminio, ¿no? O a veces el plexiglas, que normalmente son materiales aeronáuticos, donde rescato la figura, ¿no? O el lenguaje formal del color, ¿no? Y las formas. Entonces, sí, esa serie es como interesante se sigue prolongando una historia que al final puede también ser una ficción. En este caso sí continúa, en esta pintura sí continúa la figura, eh, pero en otros casos trato de evidenciar de que, claro, nosotros estamos construyendo una nueva relectura. Una relectura. Y esto es algo, bueno, comento para quienes nos están escuchando, que Augusto está mostrando en este momento en la ciudad de Buenos Aires, el Museo MACBA, inauguró muestra el jueves pasado. Entonces, bueno, además de invitar a quienes están acá en Buenos Aires a que pasen a ver la obra de Augusto en vivo, que quería comentar esto porque de estas piezas que estoy hablando, porque justamente hay en esta muestra dos, y el otro día le comentaba le pregunté lo mismo a Augusto sobre estas piezas este, que me llamaban mucho la atención y me dijiste algo que me gustó mucho también, que la cuestión de esta relación de esta reconstrucción o estas prótesis que vos decís de las aves, también tienen que ver con el territorio en cuanto a que la paleta la definís por la alimentación de las aves. O sea, la alimentación de las aves reales van a modificar el color del plumaje y en tu caso ese territorio en el que estás pensando de alguna manera también influye en la paleta porque tendría que ver con esa alimentación de estas aves ficcionales que estás creando. O sea Sí, creo que que estás hay una pensando foto en el atrás. territorio. Hay una ¿Hay foto una atrás. foto? Voy para atrás. A ver, ¿Más? creo que sí. ¿Más atrás? No, entonces más adelante. A ver, yo ya me salí de la diapositiva acá. Un poco más Ujú. adelante. Si no, ahora lo comparto para que la puedan ver. Un Capaz que te poco más adelante. tapan las cabecitas acá. No. No, 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 no. Yo sí la reconozco. Está como grande. Ok. Yo también lo voy a tratar de ver.
Creo que no está, por lo menos acá no la veo y ahí acaba, ¿no? Sí, porque acá ya Ah, no, sí termina. está, sí está, sí está, sí está. ¿Más Te voy a atrás? decir la diapositiva. Está un poco más atrás, un poco Ok, más, un poco dale. más, un poco más, un poco. Ahí está. No, ¿Esta bueno, decís? ahí. Sí, la de abajo, Ok. esa, justo la del medio, al costado de la Malop. Ujú. Esta. Claro, por ejemplo, ahí está, yo estoy haciendo aracariz, ¿no? A la mano derecha, que son tucanes pequeños, pero después comencé a poder identificar que el aracarí o el guacamayo tienen un cromatismo por cómo se pueden identificar en las zonas, si se van a camuflar o no, y normalmente nacen con el color, ¿no? Mientras que hay otros animales que más bien absorben el color según lo que comen, ¿no? Por ejemplo, los flamencos, ¿no? El flamenco Bueno. andino o la parihuana, es según lo que consume, según los crustáceos que consume, incluso cuando se pierde la pluma, se pierde, perdón, se extrae la pluma o se cae la pluma de un flamenco, eh, a los 2 días se volvió blanca, porque ya no está teniendo, no digamos, el cromatismo. Es algo que me interesó, que es como una inyección de una impresión, ¿no? Ujú. Entonces lo que yo dije es, bueno, si yo vengo pintando con una cantidad de años, prótesis que tienen que ver que es el color original del avión, que es el color original del ave, porque ahora yo no le puedo agregar cierto color a ciertas partes internas que no la tienen, ¿no? Entonces ahí es donde ya extraje ciertas fragmentos de cabinas de aeronave, ¿no? Que son estas tapas, incluso hay charolas de los aviones de diferentes tipos, ¿no? Donde yo le voy a agregar un color de solamente los animales o las aves que se construyen a través del color que ingieren, ¿no? En el caso del curiquín, que es el ave que estamos teniendo en la, en la exposición del MACBA, que se llama Mascaipacha, y en los flamencos andinos, de una exposición que hicimos en Londres, ¿no? Que ellos me pidieron crear un proyecto nuevo y ahí llevé estos flamencos andinos, ¿no? Que es por cómo y comen, son la parte interna de un avión, ¿no? Ujú. Como un avión no se ve colorido por dentro, ¿no? Cromáticamente, pero nos está, de cierto modo, como personas, nos está ingiriendo, ¿no? Pues imagínense una gran ave y nosotros, por viajar a un espacio, nos está ingiriendo y de otro lado nos escupe, ¿no? Hacia otro territorio. Entonces, eso es un poco lo que yo quise hacer, porque es un flamenco andino, Mm. ¿no? Que lo Ujú. encontramos en la costa, pero apareció y se construyó en la Amazonía, ¿no? Esa migración te llenó de color, te absorbió de color y te llevó a otro territorio. Ok, bueno, Sí, quiero, perdón, estamos, sí, sí, Marti. solo para agregar, haciendo también este, digamos, pie forzado de arte, territorio y tecnología, Ujú. algo que me di cuenta ahora en este diálogo sobre las obras, la producción artística de Augusto, es que acá también siento yo, y quizás Augusto puedes expandirte más o aclararlo mejor, se da como esta evidencia o este poner en un juego, por un lado, lo que son las construcciones modernas, como sería un avión, pero también la construcción misma de lo que en algún momento sirvió de modo ritual, asumimos, porque en realidad no tenemos la certeza, y cómo ese sacar de su funcionalidad habitual ciertos objetos da cuenta también de la tecnología no solo como funcionalidad, sino como técnica, y acá lo entiendo en un sentido particularmente heideggeriano, que es la técnica como el modo de hacer, saber y estar en el mundo. O sea, tanto anotaba acá entre lo que tú comentabas como tener el ave como referente mimético, no solo de las plumas, los colores y un tema cromático, sino también como mimético de funcionalidad, o sea, que en algún punto lo humano haya querido imitar lo no humano, logrando volar, también da cuenta de que esa misma ave tiene un conocimiento, una técnica, o sea, un saber hacer y un modo de ser en el mundo que de distintos lugares, situaciones, contextos, se busca aprender, pero también se busca replicar eso. Y creo que es muy interesante el ejercicio que haces tú a lo largo de la obra, como vimos acá en el portafolio,
de evidenciar eso, como de poner y palpar que aquello que decías tú, que no necesariamente es museólogo o arqueológico, al ponerlo ahí se da cuenta que en el fondo ambas son producciones. Sí, sí, sí. Eh, Mira, yo te lo respondo con una anécdota muy conocida, por lo menos en América, a través de un accidente de un avión que hubo en 1961 en Lanza, que fue una catástrofe total. Fue un año nuevo, en 1971. Un avión cae en mitad de la Amazonía peruana, una única sobreviviente, Julian Kepke, perdón, papá, ornitólogo, y ella de una edad muy corta, no sé si 12, 15 años, según lo que escucha del papá, ¿no? En ornitología, se salva este tiempo que estuvo en la Amazonía por solamente el sonido de los aves, Ujú, ¿no? Sabía que ave podía estar cerca al agua y dijo, no, si estoy cerca al agua, las civilizaciones están cerca a los ríos, a las orillas de los ríos, ¿no? Si sé que el mar está alto, sé quién es el depredador de cierta ave, por tanto, no puedo estar cerca de ese hábitat. Entonces, sí, es algo que se ve, que tecnológicamente, por así decirlo, porque es biológico, los animales tienen un conocimiento mucho más amplio en civilización, como que no la tiene el hombre, y que mm, nosotros vamos, de cierto modo, aprendiendo. O sea, lo que decía, a veces nosotros buscamos una mímesis de la naturaleza, buscando, digamos, algo, si quieres, estético, hasta lo máximo que podría ser lo científico, ¿no? ujú, Por eso es que siempre ha habido el sueño de volar, entender que hay más allá por mm, algo que no podemos pisar, ¿no? O por el otro lado, algo que no podemos sumergirnos, ¿no? Conocemos el 15% de lo que hay en las profundidades marinas, no conocemos nada, y no te puedo decir de que no conocemos casi nada de las estrellas, y por más que a la NASA se le ocurra ir a Marte, no lo conocemos, no sabemos qué pueda pasar, y pensamos que ahí acabó la Vía Láctea a través de los agujeros negros, y somos un pequeño elemento nada más, ¿no? mm, Y quizás este conocimiento claro, de civilizaciones, como si quieres una hormiga o no sé, una libélula, ¿no? Es más profunda y ha pasado avatares de nuestra historia, desde volcanes, ¿no? O prehistoria, desde los dinosaurios, que eran prácticamente aves, ¿no? Estaban llenos de plumas. Hoy en día, recién en los últimos años, decían, sí, pues tenían plumas, ¿no? Muchas de ellas tenían plumas. El ave es un animal que ha estado durante cientos de años, o milenios, o millones de años, ¿no? En un mismo territorio que es el planeta Tierra. Y se ha sabido adaptar, se ha sabido comunicar. Y nosotros no. Entonces, si adoptamos mm, o impostamos ciertas cosas de esos elementos, podemos llegar. Y después acordémonos de que nosotros hemos tenido dioses que son más cercanos a ellos, ¿no? Como el dios Sol, como mm, la luna, ¿no? Imagínate a alguien que pueda hablar dos idiomas, a lo que podamos llegar. Imaginémonos que alguien te va a recibir. Entonces, qué mejor manera, como dice Dante, con alguien acompañado, ¿no? Como en la Divina Comedia. mm. Entonces estás yendo acompañado a una nueva fuerza, a una nueva vida. Y eso te lo dan, en este caso, las aves, o por lo menos ese es el conocimiento de las distintas aves, el curiquingue, el halcón, los guacamayos, los loros, los colibríes, ¿no? El colibrí es una anunciación de una buena vida, que es casi como se te aparezca un alma para algunas civilizaciones. Súper. Hermoso. Aprovecho también de invitar a quienes siguen conectadas y conectados. Un par de personas me comentaron que por fuso horario tuvieron que irse antes, pero estaban pendientes a la grabación. Si es que quieren dejar sus consultas en el chat, si es que quieren abrir micrófono, levantar las manos, les invitamos con mucho ánimo y entusiasmo a tener la valentía de abrir sus micrófonos. Sí, aprovechen, estuvo muy bueno. Nos extendimos un poco más en general, pero la verdad, súper interesante y rico. Bueno, anímense, así no lo dejamos ir tan fácilmente a gusto. Ahí, Neda, creo que abrió micrófono, ¿o no? Hola, Hola. Ahí está, Neda, sí. ¿qué tal? Hola. Estoy viendo ahora la pantalla compartida, pero bueno,
y te veo a ti, Martina. Saco, quito. A Ah, Ahí ver, estamos. ahí estamos. Sí, Ahí sí. estamos todos. Quería, bueno, me pareció re interesante todo lo que van contando, Augusto, y yo estoy en San Luis, en Argentina. Justo acá también está una compañera, Janina García, con quien hacemos unas residencias y vamos a trabajar con una comunidad indígena que está en nuestra zona. Y bueno, me surgen muchas cosas, pero no muy claras. Entre esas, hace poco estuvimos ahí en la inauguración del Moderno, en donde se había invitado a participar a través de unos tejidos a unas artesanas wichis. Y bueno, quería preguntarte, Augusto, porque no sé si me perdí alguna parte donde podrías haber comentado esto, cómo fue la relación o si vos trabajás cómo es la relación esa que se genera con las comunidades o con las personas que aportan y si la tenés, de qué manera es. Gracias por la pregunta. Sí, creo que no lo mencioné como muy rápido, o cómo nació la idea. Eh, para esto es como, yo no creo en la obra que la hace una sola persona, eso es imposible. Después cuando ya operas y te das cuenta o sea, que todos los artistas desde el inicio de la civilización trabajaron en conjunto, ¿no? O sea, vamos a Leonardo, Rafael, eran grandes talleres como lo tiene cualquier artista contemporáneo ahora, ¿no? Estamos hablando de 20, 10 personas. Leonardo pintaba para Masaccio en algún momento, ¿no? Que estaba a los 12, 14 años metido en un taller para otro. Entonces siempre he pensado de que se trabaja en conjunto, incluso trabajo con mi familia, a veces con mis hermanos, con alguno de mis hermanos, desde transportar las cosas o mis papás ayudándome en algo, ¿no? Entonces siempre he pensado que es comunitario y que no le pertenece a una persona o tiene un diálogo con una sola persona. En el caso de trabajar con comunidades originarias, sí es un tema que se toca con pinzas, porque tú puedes tener conversaciones y todavía no trabajas, ¿no? Que incluso ya yo sé que se está trabajando porque te está brindando un conocimiento. En el caso de si se consiguen o no los fondos, se trabaja de manera recíproca. Digamos, económicamente recíproca y después materialmente puede ser se maneja como un intercambio. Por ejemplo, a veces ellos tienen una necesidad como, eh, no sé, que se les aproxime a que sus familiares tengan un viaje o que tengan que puede ser cercano, o alimentación, o no sé, un familiar estudie, ¿no? O que pueda recibir una ayuda en salud o lo que fuera, ¿no? Entonces, a veces para nosotros pensamos de que eso no se puede dar y si lo hacemos, o simplemente el hecho de escucharse, ¿no? Por ejemplo, no lo he dicho mucho, dentro de las colecciones particulares con las que trabajo, tú dices, claro, ahí hay un sistema de poder, una élite que no necesitas intercambiarle, no necesitan la plata, ¿no? Entonces, ¿cómo haces? ¿Cómo le pides o se le solicitas, vamos, necesito que me prestes tú ciertas piezas para exhibir y qué cosas necesitan a cambio? Necesitan conocimiento. En todo lo que estamos hablando es intercambio de conocimiento. Ustedes han visto una imagen virtual de interpretaciones naturales, pero no, lo que estamos compartiendo y es muy valioso es el conocimiento. Entonces, más o menos por ahí se da la casa con ellos. En el otro caso, en el pueblo originario es llevarlos y ponerlos en valor, ¿no? Algo que es muy carente, ¿no? En diferentes industrias, ¿no? Desde la escolar, desde decirle, por ejemplo, y darle el valor a normalmente trabajo con bastantes pueblos originarios que son mujeres, ¿no? Y les digo, no, o sea, fuera de que a veces la familia, o sea, la cabeza de familia es varón, tú puedes vivir de esto, porque lo sabes, lo conoces muy bien, eh, porque tiene un valor, un significado para nosotros, que es muy valioso, y que también debe ser mencionado para tu familia de que es valioso, ¿no? Y incluso hoy en día, Olinda Silvano es cabeza ya ni siquiera de su hogar, sino de una nación Shipibo con Ivo, ¿no? A nivel mundial. Entonces, un poco eso es lo que vemos para trabajar. Que también se hace, como les decía, un intercambio de la Iniminkamita de trabajo. Yo por más que pueda estar en un área académica dando clases o haciendo exposiciones, el momento que
que me toca, compartimos, el momento que me toca trabajar y construir, construimos, ¿no? Entonces, como que ese es el mecanismo con el que normalmente yo, por decir, no colaboro, ni ellos colaboran conmigo, sino operamos de una manera más integral. O sea, ese es, digamos, lo bueno que se debería dar, ¿no? Y también desde apoyos, en este caso de familia, como trabajé en la parte legal, también apoyos legales, porque claro, son muy vulnerables, ¿no? Eh, Recientemente tenemos, en el caso de Olinda y de otras artistas andinas, por tener una postura política, pueden ser menospreciadas, insultadas en las calles o buscadas, claro, porque son agentes de que si dicen estamos a favor de algo, es una comunidad que parece minoritaria, pero lo van a seguir, ¿no? Entonces existen personas que dicen, no, pues está mal y por tanto vamos a amenazarlas y vamos a buscarlas y vamos a agredirlas, ¿no? Entonces también hay un apoyo legal que de cierto modo estoy yo tras de ellos, como diciendo, no, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, o por otro lado, también temas tecnológicos, ¿no? Y cómo se les puede apoyar, no necesariamente a vender las cosas, ¿no? Porque uno piensa que es objeto, sino a que el conocimiento que ellos tienen tenga un valor, ¿no? En el caso de, por ejemplo, las pecheras que hacemos con Olinda Silvano, que son elaboradas con fragmentos de aeronaves, ¿no? Ella me dijo, eso lo hacían mis abuelos hace muchos años, ellos me contaron, pero si tú tienes elementos aeronáuticos, hagamos algo juntos, ¿no? Y obviamente yo no tengo por qué cobrarle, ni ella tiene por qué cobrarme, por intercambiar algo que para mí son remaches que los voy a sacar y los voy a poner y que no me cuestan nada, y ella puede generar una economía a través ya no de un arte popular, sino una pieza específica que fue creado por sus ancestros, ¿no? Y que está en cualquier museo de etnográfico o arqueológico. Entonces está como que reconstruyendo esa historia de sus ancestros. Entonces es la forma de, claro, ellas son como, para ellos es grato recuperar esa parte de la historia. Entonces ahí no hay ningún cambio, digamos, económico monetario, sino un cambio económico cultural. Ok, bueno, eh, tenemos una pregunta de Gaby, que dice que no puede prender la cámara justo ahora, y preguntarle a Augusto, si trabaja o piensa trabajar con saberes vinculados a la interior barra superficie de la Tierra también. Mm, Antes, mira, como muy joven, lo hacía, pero con el tema del mar. Eh, Sino que en los últimos años se me ha vinculado mucho con lo del tema de el Hanan Pacha, que claro, yo también he profundizado, pues porque, no sé, postulo una beca, un fondo y se me da. Pero hemos trabajado mucho con lo que llamamos, o la profundidad, que yo le llamo Kai Pacha, ¿no? Que es el mundo interior, que sí, de magma y, por ejemplo, cómo se construye la arquitectura. Estaba hablando de arquitectura sedimentaria. El trabajo sí es como hace 10 o 15 años, pero de rato en rato lo vuelvo a rescatar, ¿no? Incluso un primer acercamiento a eso, ¿no? Al mar, al origen de la tierra, y que luego, claro, yo como comencé la, la presentación fue que yo después decidí como sumergirme o volar, si quieren, o decolar, ¿no? Al Hanan Pacha. Pero sí, sí lo he tocado mucho. eh, Quizás no es la obra como más vistosa, pero a mí me encanta igual todos esos conocimientos o saberes, o lo que decía ahora, ¿no? Las cosas caen, ¿no? Por una gravedad y al final germinan vida, ¿no? Las mismas plantas o cosechas terminan cayendo y que al final se convirtió en una obra de saumerios y pusangas mágico-religiosas con partes y fragmentos de aeronaves y cerámica, ¿no? Y de plantas que al final son medicinales y uno las toma de Occidente como ornamentales, como una bromelia, una orquídea. Una orquídea es una planta medicinal, ¿no? Una palmera es para cubrirse de que el techo no se les llene de agua, son plantas impermeables, o sea, ¿qué mejor que eso? Ok, Entonces, eh, sí, o sea, como que voy y vengo, lamentablemente, en el internet o en el camino se ha ido aproximando mi trabajo hacia el Hanan Pacha, pero creo yo que es cíclico, ¿no? O sea, como al final es uno solo, ¿no? No hay una diferenciación, eh, pero sí, en un momento del comienzo de mi carrera era muy, muy presente
eh, el Ucupacha y el Caipacha, ¿no? El mundo terrenal y el mundo de los saberes de abajo, ¿no? Bien, bueno, si alguien más quiere compartir alguna pregunta más con Augusto, Neda, ¿tenés algo más o no? Bien. Chani, ¿tampoco? Este, Perdón que llegué tarde, pero en función de la pregunta que hizo Neda, voy a hacer una vinculada a la de ella, ¿no? ujú. El otro día que fuimos a la inauguración ahí en el Moderno, hicieron una charla con la WIT y ellos contaban que trabajaban con todas las piezas que arman, son abstractas y que el museo le había pedido que armara una pieza donde contaban un relato específico. Entonces nosotras ahí nos debatíamos hasta qué punto estaba bueno esto, ¿no? De intervenir en la obra de la comunidad, si ellos vienen trabajando de forma abstracta, como no respetar eso y pedirles queremos que hagas algo con una historia, y no hacerlo. O sea, no sé si es como una pregunta, Augusto, que, vinculada a lo que preguntaba Neda, ¿cómo trabajás vos esas cosas? Si es como hay eso, un intercambio, o se respeta más lo que la comunidad hace, porque pensaba que igualmente la comunidad en su formación y en su historia también ha tenido igualmente intercambios e influencias de otras comunidades, ¿no? Como que también es como difícil mantener como aislada de lo que sucede, pero que tampoco ese intercambio sea una forma de, como de volver a conquistar su territorio y su cosmovisión y todo eso. Sí, es muy interesante lo que preguntas porque es un tema de mucho debate sobre el extractivismo cultural. Eh, en mi caso, sí, como que soy muy, a ver, como me trato de alejar de cierto modo, ¿no? No, obviamente mantengo el respeto, pero me trato de alejar de situaciones como esa, ¿no? E incluso pongo el pecho por ellos en cierto caso, ¿no? Lo que conté hace un momento de la Bienal de Cuenca, ¿no? Entonces, sí, si ellos quieren que se haga, y ellos tienen la determinación como un artista, así como un artista es concienzudo y dice, yo quiero esto y se va a hacer, lo mismo, ¿no? Entonces, hay veces que no se puede, entonces yo cambio la dinámica porque ellos lo necesitan, ¿no? Pero en muchos casos sí se habla, ¿no? Desde un entendimiento forzado para ponerlos en la palestra, y ni siquiera a ellos, sino a los otros. Y eso se ve mucho y se está viendo y se va a ver, ¿no? Porque cobra importancia, ¿no? Por ejemplo, el arte masónico en el Perú ha cobrado mucha importancia, incluso ha segregado a diferentes instituciones que ya tenían afianzados, no sé, el arte andino, el arte popular, si quieren, de la costa o incluso hasta el contemporáneo, ¿no? Entonces, la idea es tocarlo siempre con pinzas y ponerlos en la palestra y cuando no se les respete o no, saber de que, claro, éticamente tiene que dársele un valor. Después otra cosa que quisiera mencionar ahí es, ahí se me fue la idea, el hecho de que, ya, que aunque nosotros pensemos en Occidente, ¿no? Por más que estemos así hemos crecido, así nos han educado, estudiamos en una escuela, ¿no? Una universidad o en un instituto, o hemos aprendido con el trabajo, igual desde un mundo occidental, donde trabajamos 8 horas, etc. Ellos saben muy bien lo que están haciendo, saben cuándo van a caer, saben cuándo van a caer una, dos, tres veces para luego contarte una historia. Eso lo conté ahora en la visita guiada en el MACBA de lo que se llama Taki Onkosh. El Taki Onkosh es un conocimiento en el pueblo incaico nunca se peleó con la cultura española. Siempre está la discusión que si se batió, que si ellos trajeron perros o que las pestes hubo, no sé. Pero no hubo un enfrentamiento. No hay ninguna crónica donde se diga que la civilización del incanato se peleó contra la civilización, ¿no? De la conquista. No, no, no hubo. Lo que se dio es más bien una integración. O sea, lo que hizo Manco Cápac es darle a la hija, ¿no?
o sea, darle su hija y decirle, cásate, Pizarro, cásate con mi hija. Y, se unieron, o se fusionaron, o siquiera se hizo un sincretismo eh, y que era genético, generacional, ¿no? Y eso era porque lo que se hacía era, vamos a integrarnos a ustedes. Yo creo que es una civilización diferente y vamos a integrarnos. Son pocos, ¿para qué me voy a pelear si eran pocos? Éramos con 19-1, le podíamos, si, eran personas que combatían constantemente, ¿no? Cada 500 años generaban más civilizaciones por combate, ¿no? Se adueñaban de las civilizaciones por combate y se extendieron, imagínate, a toda América. Eh, entonces el Taiki Onkosh cuenta eso, ¿no? Que algún momento todo este conocimiento va a regresar. Y está regresando. Mira, estamos en pleno siglo XXI, hablando en pantallas en diferentes territorios, y estamos hablando de ello. Entonces el Taiki Onkosh busca eso, ¿no? Incluso, o sea, desde cuando vas a, no sé, un conversatorio o cuando se discute no sé, en un debate de un congreso, eh, el partido Podemos puede hablar de pueblos originarios, ¿no? Y los derechos que puedan tener, llámese de África, llámese de Medio Oriente, llámese de Latinoamérica. Entonces ya está en debate, ¿no? Lo que antes era imposible en una civilización, ¿no? De poco más de 500 años. Entonces, sí sé que ellos saben, pero muchas veces se pisotea ese trabajo o se peyoriza ese trabajo, ¿no? Incluso desde la academia, eso a mí me mortifica mucho porque es de la academia, a veces se les utiliza y se les encomienda, porque claro, ellos no pueden hacer lo que nosotros conocemos como comisiones de obra, ¿no? Entonces tienes que sustentarlo, oye, ¿qué te falta? Eh, a veces ellos me dicen, no me falta nada, o sea, acá yo como. Eh, o a veces tú dices, bueno, voy a pagar más dinero para que... No, eso no lo necesito. Yo necesito que mi hija se sane. Yo necesito estar tranquila, el dormir más horas, ¿no? Entonces, tienes que ver otro mecanismo para que eso funcione. Incluso yo cuando trabajo con ellos, eh, no llego nunca a los tiempos. Si yo tengo mis tiempos, yo puedo llegar siempre. Pero cuando trabajo en trabajos específicos con ellos, por más que yo proyecte y diga voy a construir 45 aves, no voy a llegar y va a ser las que ella pueda depender y decir y hacer y mandar, ¿no? Entonces, se cambia o se relee la historia a partir de lo que también puedan generar ellos sin forzarlo, ¿no? No, no es la idea tampoco. Pero por otro lado, también ellos entienden muy bien cómo están llegando, ¿no? A emanciparse con un conocimiento a largo plazo. Ok. Pueden buscar, ese es todavía sigue en investigación la dialéctica del Taki Onkosh. Después puedo mandarles también un link de el significado y cómo se ha ido integrando y el pensamiento de que nunca hubo una colonia. Súper, de hecho, yo Súper. recién en el Sí. Classroom dejé el link de la muestra para quienes tengan la oportunidad de, bueno, si es que son de Argentina o están paseando en Buenos Aires, vayan a ver la exposición y así también le pongan, ¿cómo decirlo?, cuerpo y materia presente a lo que hemos conversado en la sesión de hoy. Muchas gracias, Augusto, por el tiempo. Muchas gracias a Gracias a todas y ustedes y a todos los que todos. se conectaron. Ahí Freddy está teniendo problemas de conexión. Me decía por interno que no escuchaba, pero esperamos que después pueda escuchar bien y si no, dejar alguna consulta en el Classroom. Recordarles que la próxima sesión es en 2 semanas más. El miércoles, espérenme, 28. Ahí vamos a estar junto a Lebelio, artista argentina. Y que, bueno, recordarles, invitarles, motivarles a participar en el Classroom si tienen más consultas, si de repente hay una obra o texto que se les viene ahora a la mente o se les viene después cuando están duchándose, se iluminan, nos la pasan por ahí. A gusto también, este mismo texto Claro que que tú sí. comentabas recién para compartirlo. Em, Gracias por quedarse hasta el final, por conectarse un lunes. Gracias, Augusto, por compartirnos sobre tu obra, tu pensamiento, digamos, tu epistemología. Aprendimos un montón y eso es genial, Caro. Se queda pensando muchas cosas. Y ya les dejamos libres para que puedan ir a cenar, descansar. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas Gracias, gracias a todos, Augusto. a todas. Yo me quedaría escuchando un rato más, pero bueno.
tenemos que cortar en algún momento. Buenísimo, la verdad que un placer. Así que, Cuídense mucho y sigamos en contacto y sigan ujú, en el tema del pensamiento y el conocimiento que nos nutre no solamente a uno, sino a los que están alrededor nuestro. bueno, muchas gracias. Bueno, Gracias. gente, adiós, nos vemos en 15 días.